Vale, buenas tardes. Damos unos minutitos en lo que llegan todos, ¿les parece?
Solo nos falta Víctor, ¿no? Creo que sí. Ok, bueno, pues si quieren vamos iniciando, ¿les parece? Sí. Muy bien, vale. ¿En qué nos quedamos ayer? ¿Me recuerdan? Estamos en la parte de configuración, ¿no, chicos? Sí, de lo que recuerdo, estábamos configurando el Maven. Vale. Por ahí, los Linuxeros, ya no tuvieron problemas y sí pudieron instalar el Maven. Creo que sí, yo sí pude. Vale, perfecto. Muy bien. Y bueno, ¿todos ya utilizan un IDE en específico? Sí. Eclipse. Eclipse, muy bien. La mayoría utiliza Eclipse. ¿Alguien utiliza algo diferente? ¿Un IntelliJ? ¿Un Sublime? ¿Algo? IntelliJ. Bien, amigo Carlos. Va. Pues listo, digo, Sprint. Sí. Muy bien, amigo Gabo. Excelente opción. Digo, el STC es una versión mejorada del Eclipse. De hecho, todo el core es de Eclipse, pero justo para trabajar con Sprint pues es un poquito más nativo, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla y vamos iniciando, ¿les parece? Y me dicen si se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Ah, bien, Carlos. Muy bien, vale. Pues bueno, justo una vez ya teniendo una parte de la configuración, algo que igual por ahí se me fue, es ver uno de los patrones adicionales que vamos a estar trabajando. Este patrón es el cómo nosotros hacemos la interacción con una base de datos, ¿sale? Normalmente nosotros le llamamos CRUD, ¿no? Es un acrónimo para las operaciones de la creación, de lectura, de actualización y borrado de registros de una base de datos, ¿no? Casi siempre lo relacionamos a entidades hacia bases de datos de entidad de relación, no son específicos para ello. Lo podemos utilizar para hacer lectura o hacer modificación de ficheros, ¿no? En este parámetro o en esta funcionalidad es como algunos de los frameworks de ORM o de persistencia de datos de Spring han basado su función, ¿sale? El más importante ahora que se maneja es el de JPA, el Java Persistent API, ¿no? Casi todas las operaciones que nosotros queramos hacer de persistencia de datos hacia repositorios donde ya tenemos identificado una base de datos, sea relacional o no relacional, casi siempre para todas ya vamos a tener una implementación de lo que es el CRUD o la interacción, ¿no? Prácticamente acá lo que nosotros vamos a hacer es una configuración sencilla, haciendo una sustitución de lo que es el collection generic por nuestra entidad en específico, y de este lado vamos a hacer la sustitución por lo que va a ser nuestro identificador o el ID de lo que vamos a estar manejando como nuestra base de datos, ¿sale? Es súper fácil de configurar, prácticamente lo único que necesitamos es una dependencia dentro del Maven, y una vez teniendo eso, pues ya tenemos la accesibilidad para nosotros poder trabajar con una base de datos, ¿no? Digo, claro, cabe mencionar que, bueno, tenemos que realizar esa parte de configuración, ¿sale? Supongo que esto es lo que han trabajado en el día a día, ¿no?
Ok, vale. ¿Les ha tocado hacer una implementación desde cero o ya se han basado en los repositorios existentes que tenemos del JPA, de Spring? Ahí no sé si estoy mal, pero por lo que he visto, la mayoría de proyectos hemos utilizado un poquito de JDBC. Ah, JDBC, claro, perdón, qué despistado. Sí, justo creo que hoy en día están en esa parte, ¿verdad? Están en la migración Sí, de JDBC. Perdón. Vale, pues miren. Manden, por ahí hablaba alguien más. Sí, comentaba que sí tenemos varias, tenemos varios proyectos todavía o varios procesos, perdón, con JPA. Todavía no los migramos del todo, pero los estamos migrando a JDBC. ¿Están migrando de JDBC a JPA o viceversa? De JPA a JDBC. Ah, ok, vale. Y bueno, perdón por ser tan preguntón, pero ¿cuál es una de las razones por las cuales estén realizando esta acción o esta actividad? Bueno, la idea es que en el mismo proyecto podamos tener varias conexiones a diferentes servidores, ¿no? O sea, ahí vamos a tener diferentes servidores. Uno que va a ser operativo, otro va a ser histórico, incluso vamos a tener conexiones a servidores de BI y así. Uh-huh. Y la verdad es que uno de mis compañeritos que pues empezó con toda esta implementación, uh-huh, tuvo muchos errores y no pudo pues tener esa configuración para poder tener diferentes conexiones a diferentes servidores. Entonces, por eso optamos por migrar a JDBC. Una de las ideas o de las dudas que traemos es justamente saber si se puede hacer eso con JPA. Sí, miren, normalmente tendremos que hacer varias configuraciones hacia las diferentes bases de datos, ¿no? Entonces, prácticamente lo que tenemos que hacer es por ahí generar un object en donde se recupere esa información de la base de datos con la cual vamos a trabajar, ¿sale? Justo sería así, sería buscar esa parte, ¿no? Porque prácticamente lo que yo entiendo que están haciendo es eso, ¿no? Ustedes están realizando o están generando las configuraciones para cada uno de los JDBCs, ¿no? Entonces decir, bueno, a lo mejor voy a un Oracle, voy a lo mejor a un, ¿cómo se llama? A un MySQL, voy a un Mongo, ¿no? Y para cada uno de ellos están generando ese JDBC, ¿no? Así es. Sí, acá también se tendría que hacer, ¿no? De hecho, en la parte de la configuración de nuestros proyectos hay un apartado, entonces ahí es donde lo tenemos que hacer. Hay dos formas de hacer la configuración. El archivo es el mismo, es un application, pero podemos configurar esa application como un application.properties o lo podemos configurar esa application como un application YAML, ¿sale? Entonces sí se podría, la respuesta es que sí se podría, y lo que te digo, ese es un patrón, es lo que les hablaba, ¿no? Es un patrón relacionado a manejar múltiples conexiones, ¿sale? Ahora, acá entiendo que lo que más costó, tal vez no fue a nivel de aplicación, sino ya a nivel del servidor de aplicaciones, supongo que es donde más les está doliendo más ese tema, ¿no? El de tener varias configuraciones y no hay cómo leer los JNDIs de lo que es en aplicación versus al servidor de aplicaciones. Sí. Y entiendo que por eso lo están haciendo de una forma más directa, ¿no? Así es. Vale, sí. Sí, miren, ahí yo no soy tan experto en configuración de repos, de servidor de aplicaciones. Sería bueno que tal vez esto nos llevemos de tarea cuando estemos haciendo el tema de integración continua
en el esquema que vamos a trabajar y ver si por ahí existe algún patrón también ya a nivel del container. ¿Ok? ¿Les parece? Igual esto igual lo revisamos más adelante y también pues como un tema de bonus veríamos si podemos aportar algo más para el patrón que ustedes andan buscando, ¿no? El hecho tal vez de que les pueda ser de gran ayuda antes de terminar de involucrarse en todo el proceso de la migración. Ok. Vale. Bueno, regresando otra vez a lo que es la parte de trabajar con los repositorios de JPA, les digo, hay dos características o dos beneficios importantes. La primera es que nosotros, a diferencia de un ORM, no hacemos la recuperación de la información, ¿sale? De forma manual, como lo hacemos mediante un resource, ¿no? De esta forma, en JPA lo que nosotros utilizamos es apalancarnos de lo que es el concepto de ORM, ¿no? Y hacer un mapeo más ad hoc a lo que es la funcionalidad o tener el mapeo más indicado a lo que son las entidades en base de datos, ¿sale? En este caso, una de las principales desventajas es el tema de nosotros, cómo configuramos nuestras entidades, ¿no? Por ahí creo que el problema más común es cuando nosotros hacemos una configuración de tipo perezosa, de lazy, y nos traemos una configuración, o sea, a lo mejor de un one-to-many, ¿no? Y es cuando de repente ahí se nos cicla. Es una de las principales desventajas, ¿no? Es una de las consideraciones a medir y a veces por qué no utilizar el JPA, ¿no? Pero si nosotros hacemos un buen diseño de nuestras entidades y tratamos de evitar en la medida de lo posible las relaciones que generen este tipo de referencia circular, llamémoslo así, es un buen patrón para utilizar el JPA, ¿no? A excepción de eso que les comento, ¿no? La redundancia o la referencia circular, ¿sale? Lo que casi esto siempre es el mayor problema es eso, el cómo nosotros hacemos una normalización para el caso de entidades relacionales. Entiendo que para las entidades que no son SQL no tenemos tanto ese problema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hoy en día hay un repositorio de JPA que es orientado para lo que son el Mongo, me parece. También ya está por default. Y pues bueno, nos tiene esta parte, ¿no? Nos tiene ya lo que es este patrón, ¿no? Ahora, con JDBC también podemos llegar a esto, ¿no? O sea, es prácticamente meternos un poquito más a tema ahí de definición con clases, generar unas interfaces, ¿no? Y hacerlo lo más común. Acá lo que tendremos que cambiar únicamente debería ser cómo nosotros vamos a inyectar el JDBC para poder estarlo cambiando. ¿Vale? Pero también con el JDBC podemos llegar a este nivel de madurez de definición del patrón CRUD. Entonces, lo principal para esto es tener las buenas bases, lo que es manejar el tema de generics y collections, para hacer patrones más genéricos. ¿Va? Bueno, después de esta breve introducción a los últimos que nos faltó de patrones, vamos a entrar ya de lleno a Spring Boot. ¿Ok? ¿Qué han escuchado? ¿Qué es lo que han experimentado? ¿Con qué se han enfrentado en lo que van con Spring Boot? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? ¿Qué primera impresión tienen acerca de lo que es esta parte de lo que es Spring o este módulo de Spring? Pues la verdad es que a mí sí me gustó. Me gustó porque justo comprobé que pues el desarrollo es mucho más rápido, ¿no? O sea, creo que es uno de los objetivos de la tecnología. La verdad es que a mí sí me gustó ese sentido. Lo que no me gustó mucho es justamente pues, que debes tener súper bien tus entidades para que pues obviamente sea mucho más ágil. Nosotros, afortunadamente, nuestras bases de datos no están muy relacionadas, que digamos.
Entonces, al momento de implementarlo, pues sí nos costó un poco. Ok, vale. Muy bien, fíjense. Pues bueno, hablábamos en un principio que parte de la evolución de lo que fue Spring, pues fue el hecho de apoyar mucho el concepto de evitar más darle tiempo en el ciclo de vida de desarrollo a la configuración y sobreponer el que nosotros nos dedicáramos a la construcción. Ok, ¿vale? Con esto, Spring Boot ganó muchas cosas, ¿no? El hecho de simplificar el desarrollo, facilitar la creación de aplicaciones que ya estén listas para nosotros comenzar a trabajar es de gran ayuda, ¿sale? La mayoría de las aplicaciones basadas en Spring, pues bueno, respetan los principios básicos, que es el core container, ¿no? Que es de lo que ya habíamos trabajado antes. Sigue manejando los mismos principios, que es el hecho de tener fácil integración con cualquier tipo de productos, ya sean de la familia o no sean de la familia. En este caso, pues bueno, podemos manejar los famosos repositorios para los data access, o pudiéramos también integrarnos a lo mejor con un framework, no sé, como un Hibernate, para poder hacer ese tipo de persistencia hacia nuestras bases, ¿no? Podemos tener una amplia o un amplio prospecto de programas en los cuales podemos hacer, ¿no? Desde hacer aplicaciones batch, hacer aplicaciones en la web, hacer aplicaciones monolíticas donde tengamos un frontal manejado por Spring, ¿no? Hasta toda la parte del controller, hasta la persistencia, ¿no? Pero también que podemos tener aplicaciones separadas, publicando servicios web tipo SOA o tipo REST, ¿no? Y pues bueno, no solo es exclusivo, les vuelvo a repetir, Spring para trabajar con aplicaciones web, sino que podemos utilizarlo para cualquier otro tipo de producto, ¿no? ¿Sale? Entonces, una de las mayores ventajas, por así decirlo, del producto es que nos evitan el hecho de tener las famosísimas casos de estar aplicando pruebas para hacer integración de librerías, ¿no? Ahora, dado que es un ecosistema muy pequeño, les digo, queda muy tras bambalinas lo que es el tema de la configuración, ¿sale? Entonces, por ahí, si alguien venía de hacer aplicaciones web de lo que era en aplicaciones nativas de Spring, pues acá ya no ves nada de eso, ¿no? O sea, antes tenías que configurar, te digo, el archivo web XML, tenías que hacer la configuración de la application context, que con tener más conocimiento de las anotaciones. Por ahí había una famosísima anotación que era el component scan, que era en donde tenías que hacer una definición explícita de todo lo que el contenedor de Spring tenía que manejar, ¿sale? Entonces acá todo eso, les digo, ya queda muy atrás, ya no lo utilizamos y nos centramos únicamente en la parte del desarrollo. ¿Ok? El cómo nosotros vemos las aplicaciones, pues prácticamente vamos a hacer aplicaciones orientadas a lo que van a ser definiciones de servicios REST, ¿sale? Comúnmente también este tipo de servicios web se les conoce como APIs, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que les decía, ¿no? El hecho de nosotros evitar indicar cómo se está haciendo la definición de cierta funcionalidad es parte importante de generar ese aislamiento o generar esa división agnóstica de lo que se tenga que hacer por detrás, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros podemos hacer? Hay muchas formas de inicializar Spring, ¿sale? Si ustedes han utilizado, por ejemplo, la página oficial, muchas veces a partir de la documentación te dice, bueno, tenemos ya repositorios para que tú los clones y a partir de ese repositorio, pues puedas tú basarte y generar un ejemplo, ¿no? La forma más tradicional o la forma en como nosotros, cuando vamos a hacer una aplicación desde cero, lo normal es que nosotros le demos esa funcionalidad, esa perspectiva de qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces, acá viene una de las primeras bifurcaciones que
que notamos con Spring, porque Spring no es exclusivo para el lenguaje Java, ¿sale? Tenemos otros lenguajes adicionales que a lo mismo que Java, lo único que comparten o lo que tienen en común es que utilizan la máquina virtual para poder generar el bytecode, ¿ok? Ahora, de la misma forma, no tenemos un único manejador del proyecto, ¿no? Recordar que ayer cuando hablábamos de Maven, les decía, Maven es un manejador de proyectos pues en su mayoría que son orientados para Java, donde nos ayuda prácticamente en todo el ciclo de vida, ¿no? Desde lo que es la parte de la configuración, la parte de las dependencias, de inyección de las bibliotecas, hasta la parte del empaquetamiento. ¿Sale? Y acá es donde cobra bastante sentido el cómo nosotros podemos hacer la definición de ese empaquetado. Podemos seguir el sistema tradicional de lo que eran las aplicaciones EAR, aplicaciones WAR, o podemos hacer el empaquetado mediante aplicaciones YAR, ¿sale? Lo bonito de Spring es que cualquier tipo de empaquetado, dadas las características que tiene de tener un servidor de aplicaciones interno, cualquiera lo va a poder leer, ¿ok? Ahora, Maven no es el único manejador para el empaquetamiento de proyectos, ¿no? Existe Gradle. La verdad, yo no soy tan fanático de Gradle, casi no lo he utilizado, estoy más familiarizado con Maven. Sigue creciendo bastante por el tema de cómo hace posterior a la inyección de las bibliotecas, de cómo hace el manejo del empaquetamiento, ¿no? Por eso es que yo me sigo orientando por esto, ¿no? Ahora no quiere decir que todos debamos de seguir ese tipo de criterio, ¿no? Somos libres de utilizar cualquiera de los dos. Y pues bueno, prácticamente acá en la página del Initializer nos estará dando lo que son las versiones soportadas para trabajar con Spring, ¿ok? Entonces, en este caso, las más estables son lo que es la 2.6.4 en su momento, o la 2.5.10. Creo que por ahí cuando mostraban en el Telegram, me parece que era por acá una de estas dos, ¿no? Por acá andábamos en una 2 y tanto, ¿no? Creo que por ahí, Mar, habías compartido tu versión, ¿verdad? Sí. Ay, pero ya no me acuerdo cuál es. Ok. Vale, no se preocupen, digo. Era la 2, algo así. Sí, era una 2 y algo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, lo que les decía. Aparte de esto, de tener la configuración inicial, nos permite esta parte, el tener la agregación de dependencias, ¿no? Pero lo que les decía, recuerdan las sesiones pasadas, en la primera o en la segunda les comentaba que al trabajar con Maven y Spring nativo al principio, sufríamos mucho al momento de generar un arquetipo de proyecto, porque normalmente había muchas dependencias transitivas que no eran compatibles con otras librerías. ¿Se acuerdan? Bueno, Spring eso lo ha resuelto mediante algo que le llama Starter, ¿vale? Casi todo lo que vayamos a utilizar en Spring Boot, la mayoría va a iniciar por esto, va a iniciar por algo que se le llama Starter. ¿Qué es lo que hace un Starter? Un Starter lo que realiza es una agrupación de dependencias que, si se fijan, ya no son tan chocantes o ya no son tan bloqueantes entre un starter y otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya todo esto ya fue previamente validado y ya fue previamente liberado en los repositorios, ¿sale? Entonces, mientras que antes, como les digo, tronamos ciertas cosas porque de repente la transactividad de las dependencias nos llevaba a los conflictos. En esta parte, Spring hace un manejo inteligente de las bibliotecas utilizando los starter. Bambi. Ahora, la cosa más importante acá. Por ahí recordarán que cuando les hablaba de cómo antes se hacían los proyectos, normalmente seguíamos dos posibles estructuras.
hablábamos de lo que antes se hacía de algo que se le llamaba Dynamic Web Application, para hacer aplicaciones web, o seguimos un arquetipo de Maven, ¿sale? Hoy en día ya prácticamente es un estándar el cómo se debe de definir una arquitectura o una definición de una aplicación para arquitectura web. Y más con Spring Boot. Spring Boot se basó en lo que son las estructuras de proyecto, de cómo las maneja Maven. ¿Sale? ¿Cómo es esta estructura? Prácticamente lo que nosotros tenemos es una carpeta principal, y esta carpeta principal se le va a conocer como CRS. Dentro de esta carpeta principal vamos a tener 3 carpetas principales. Lo que va a ser la carpeta de main, perdón, vamos a tener 2 carpetas principales ahí. Lo vamos a tener lo que es la carpeta de main y la carpeta de test, ¿sale? Y dentro de la carpeta de main vamos a tener 2. Vamos a tener lo que es para nuestro código, y vamos a tener todo lo que va a ser para el resource, ¿sale? En el resource normalmente lo que nosotros podemos hacer es meter, por ejemplo, acá en la parte estática, no sé, por ejemplo, si llegáramos a utilizar una aplicación monolítica hecha en Spring, pues a lo mejor cierta información que nosotros sabemos que puede ser a lo mejor un header, o que puede ser un food, o cierta información que ya conocemos que no va a cambiar durante cualquier tipo de pantalla que nosotros queramos presentar, nos conviene meterlo acá, ¿sale? O utilizar template, ¿no? Si nosotros tenemos la idea de utilizar algún tipo de template de alguna plantilla, estas irían por acá, ¿no? Y lo que les decía, hay dentro de la estructura, hay una parte donde nosotros debemos de hacer la configuración, ¿sale? En este caso es en el Application Properties. Entonces, el Application Properties, nosotros podemos hacer definiciones a lo mejor de una conexión de base de datos, podemos hacer la conexión a lo mejor de un fichero, ¿no? Podemos hacer a lo mejor la configuración de algún un user y un password, ¿no? Que a lo mejor por ahí manejamos, y solo es para cierto uso de a lo mejor de testeo, en cuestión de un reinicio, o en cuestión de alguna instalación en ambientes productivos, ¿ok? Entonces, son ciertas características que ahí maneja la aplicación. Por otro lado, en la otra carpeta, en la estructura que nosotros tenemos, sería la carpeta de test, ¿sale? Dentro de la carpeta de test, lo que nosotros vamos a tener va a ser todo lo que es la estructura similar a lo que nosotros tengamos en nuestra estructura de código, pero para hacer nuestras clases de testeo, ¿ok? En este caso, la mayoría de pruebas que hoy en día se hacen, pues ya son basadas en frameworks, les digo, como JUnit, ¿vale? Y por otro lado, una vez que nosotros hayamos terminado de tener la parte de definición, hay una carpeta, hay un archivo súper importante que va a ser el POM XML, ¿sale? El POM XML va a existir si nosotros hicimos nuestro empaquetamiento mediante el Maven. Si nosotros hacemos nuestro empaquetamiento por el otro manejador que es Glade, vamos a tener un archivo por acá, .yaml, ¿sale? En lugar del POM. Ok, entonces este archivo va a ser el súper importante. Ahorita lo vamos a ver a detalle, qué es lo que contiene nuestro archivo. Y esta parte de la carpeta es únicamente para la parte fuente, ¿sale? Una vez que nosotros hacemos una compilación, se va a generar una carpeta llamada target. Dentro de la carpeta target se va a alojar lo que va a ser nuestro componente que nosotros hayamos dicho, el cómo queremos que el Spring Boot lo haya empaquetado, ¿ok? Si nosotros indicamos que el empaquetamiento sea un jar, el jar va a persistirse ahí, ¿ok? Entonces ya, por ejemplo, para temas de integración continua, lo que se hace es una configuración para que, dada esta estructura, una vez que se haya generado la compilación, se tome en automático del target nuestro componente, y ese sea el que se despliegue y el que se vaya promoviendo de ambiente en ambiente. Entonces, por eso es súper importante que, por ahí alguien mencionaba que cuál era la estructura, o cuál era el debe ser de tener una estructura en nuestros proyectos. ¿Es así o me equivoco? Sí, es correcto. Vale.
Vale, bueno, miren, la estructura es esta, el respetar, les digo, la de Maven. Y bueno, ya dentro de nuestro código va a suceder otra cosa. Dentro de nuestro código debemos ser súper explícitos al momento de hacer desarrollo, el cómo nosotros vamos a trabajar. Casi siempre se sugiere que si nuestro desarrollo vamos a hacerlo, por ejemplo, para una empresa, normalmente se inicia mediante el prefijo del nombrado de paquetes con com, ¿ok? Y después, a partir de ese prefijo de paquete de com, se pone lo que es la geografía en un estándar a 2 dígitos. Ejemplo, por ejemplo, comercio.mx sería como un com.mx, y a lo mejor ya el nombre de la empresa, y ya si somos más detallados, el nombre de la sección donde estamos participando, y si hay otra subdirección dentro de esa subdirección, y al final el nombre de nuestro proyecto, ¿no? Entonces prácticamente de repente quedan acá el nombre de los empaquetados super mega largos, ¿no? Entonces ahí lo ideal es generar esa primera raíz, y a partir de eso, conforme nosotros tengamos las capas de funcionalidad para nuestra aplicación, va a ser la bifurcación de todos los componentes. ¿Ok? Ahora, entrando en detalle un poquito más con Maven, la parte principal, lo que les decía, era tener el proyecto, dentro del proyecto, el archivo POM. No sé si la aguanten ver bien ahí, o mejor lo presento el código directo, de forma directa. Mejor el código, por favor. Vale, déme un momentito, mire, por favor. Todos, digamos, sus proyectos están basados en esto, ¿no? Está el empaquetamiento está hecho o manejado por Maven, ¿no? Sí, la mayoría de proyectos utilizan Maven. Bueno, vale. No sé si se puede hacer más grande el código fuente. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Sí. Sí. Vale, mire. La primera parte de lo que debemos poner importancia, es el tema de la definición del esquema. ¿Sale? Normalmente en lo que es en la definición de archivos XML, un esquema es la definición de las etiquetas y reglas que nosotros debemos de seguir para el correcto funcionamiento de un archivo XML. ¿Ok? En este caso nosotros estamos de acuerdo al archivo XML que es para Maven. El esquema viene dentro de esta dirección. Entonces, dentro de esta dirección, con esa etiqueta vamos a hacer el manejo de cualquier tipo de tags relacionados a Maven. ¿Ok? Entonces, fíjense. La principal característica es que al momento que nosotros creamos nuestro proyecto, normalmente le va a dar una versión. Esa versión va a ser de acuerdo a la que estemos manejando con Maven. ¿Ok? Ahora, hay una parte importante en donde nosotros generamos, una vez que generamos nuestro proyecto, se va a dar de alta algo que se le va a llamar arquetipo. ¿Sale? El arquetipo no es otra cosa más que un identificador de nuestro proyecto. Esto por si en algún momento nosotros queremos tener colaboración hacia la comunidad de Maven o a la comunidad de Spring Boot, ¿sale? Para poder compartir nuestro proyecto y que nuestro proyecto sirva como base para alguien más. ¿Ok? Entonces, para generar este arquetipo, hay 3 cosas importantes que nosotros debemos de considerar. El primero es algo que se le llama un Group ID. Un Group ID va a ser el identificador
de todos aquellos artefactos que nosotros generemos dados para una organización. ¿Sale? En este caso, si ustedes quisieran generar todos sus arquetipos relacionados a la empresa, pues tendrían todos que llevar el nombre de su empresa, y dentro de ese nombre de la empresa estarían agrupando cada uno de los componentes que ustedes vayan generando. ¿Ok? El segundo parámetro importante a considerar es el Artifact ID. ¿Sale? Este Artifact ID va a ser el identificador que nosotros recibimos por parte de Spring para poder darle un identificador único a ese artefacto. ¿Ok? Y por último, pues, cada una de esos arquetipos le debemos de dar una versión. ¿Sale? Ok. Vale. Hay cosillas, estas cosas, por ejemplo, se me olvidó un paso importante, regresamos a la diapositiva. Esas partes salen de acá de esto. Cuando nosotros hacemos el llenado, nos va a solicitar que agreguemos esto, miren. Nos va a solicitar que agreguemos el Group ID, nos va a solicitar que generemos un Artifactory ID y una versión. Entonces, una vez generado eso, pues ya tenemos nuestro arquetipo configurado. Entonces, para nosotros trabajar con cualquier proyecto de Spring Boot, lo principal va a ser dos partes. Esto, por default, véanlo así, esto prácticamente ya no le van a estar moviendo ustedes, al menos que tengan un criterio de release de sus componentes, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, todos tienen el concepto de lo que es el snapshot. Bueno. Sí, ¿saben cuál es la diferencia de una versión cuando es release, cuando es snapshot o cuando no lleva ningún tipo de nomenclatura en el versionado? Sí, entiendo que Snapshot es la última versión estable de Spring, ¿no? No, fíjense, el snapshot quiere decir que esa versión no es estable. O sea, una vez que nosotros ya le damos el apellido de release, quiere decir que ahora sí ya la tenemos estable. Pero mientras que una versión se considere como snapshot, se considera que aún está como que en proceso de ser validada, de que sea realmente fiable el código que nosotros estamos empaquetando ahí. ¿Sale? Entonces les digo, por ejemplo, esto casi ya nunca le moverían, al menos que ustedes tengan ese tipo de criterio y que digan, bueno, hoy en día la versión que llevamos en el proyecto la consideramos ya estable. Todos los bugs que a lo mejor se han venido presentando ya están sanados. Pues bueno, mi último empaquetamiento ya lo voy a definir como un release, ¿no? Porque ya no estoy careciendo de los bugs que me estaban diciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor a partir de ahí yo genero criterios para decir, bueno, ya no va a tener la versión 0.001 release, ¿no? Sino ahora voy a empezar con la 0.1.0 y otra vez ya comienzo con el snapshot, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya tengo una versión previa como una versión estable, ¿ok? Pero digo, este tipo de cosas casi nunca que cambian de estado, ¿sale? De acá las partes más importantes dentro del POM son dos, que es la parte de dependencies y la parte del will, ¿sale? En la parte de dependencies vamos a tener todas las definiciones de las librerías que nosotros estemos utilizando, ¿ok? En primera instancia, si nosotros hacemos la configuración mediante un starter, prácticamente, ahora vamos a hacer un ejemplito, prácticamente todas estas que digan org Spring Boot.boot van a ser los starters que nosotros le coloquemos a nuestra aplicación una vez que la estemos definiendo, ¿sale? Pero va a haber algunas que no vamos a tener 100% starter, ¿no? Entonces sí o sí debemos de utilizar
o regresar al tema de dependencias sueltas, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo utilicé una dependencia de un provider, que es de Firebase, utilicé otra dependencia de un proyecto que es de Lombok, y 2 dependencias más que son para la parte de pruebas, la parte de Mockito y la parte de JUnit, ¿sale? Entonces, estos arquetipos los encontré en los repositorios de Maven y los agregué a mi proyecto. Y la otra parte importante dentro del POM es la parte del build. Dentro del build, como les comentaba, es la forma de cómo nosotros le indicamos a nuestro proyecto que tenga un comportamiento, ¿sale? Igual, hay configuraciones más avanzadas en cuestión de lo que es los pasos que considera Maven, ¿no? Las famosísimas, las walls. Hay walls de Spring, digo, de Maven, que consideran la parte de desarrollo, la parte de pruebas y la parte de liberación, ¿sale? Entonces, normalmente vamos a encontrar en algunos proyectos que van a tener cierto tipo de comportamiento, ese tipo de plugins, ¿no? Pero lo que les digo, la recomendación es, entre menos compleja sea la configuración de su POM, va a ser como se vayan evitando el que vayan teniendo colisiones durante las etapas posteriores a la liberación, ¿sale? Porque muchas walls a veces no son tan compatibles cuando nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, con integración continua, ¿sale? Entonces, en algunos casos tenemos que estar haciendo ahí bastantes cambios. Entonces, les digo ahí, la recomendación es utilicen los plugins, los mínimos y los que sean más adecuados a su necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ya habían utilizado el starter para trabajar con Spring o ya, ahora que llegaron al proyecto, ya se encontraron con proyectos ya hechos? Cuando arrancas el proyecto ya te vienen algunas configuraciones del starter. Vale. ¿Les gustaría que hiciéramos esa práctica ahorita para ir cerrando hoy? Ya todos tenemos configurado el Maven, ya todos tenemos configurado Java. Ok. Vale. ¿Quién dice yo? ¿Quién nos comparte pantalla? Si quieren, yo comparto. Ok, vale. Entonces déjala libero, por favor. Vale. Les dejo por acá la liga del initializer. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense, de acá vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, en el caso de Maven, no nos pide una versión en específico. Vamos a seleccionar que nuestro proyecto sea manejado por Maven. Y pues de Java igual, no está pidiendo ninguna en específico. Vamos a dejar Java, ¿sale? Vamos a... vale. Bueno, ahorita seleccionamos la versión de Java, amigo, pero vamos en la parte de arriba. Vamos a seleccionar la versión, lo que les digo, si no tiene un apellido nuestra versión de Snapshot, la vamos a considerar estable. ¿Sale? En algunos otros casos, las nomenclaturas es agregarle un release. ¿Sale? En este caso, la estable es la 2.7.4. ¿Sale? Y para la parte de la definición del arquetipo tenemos lo que es el group, tenemos el artifact, un name, una descripción y el empaquetado. ¿Sale? En este caso dejamos el jar. Y por último es la versión con la cual nosotros deseamos trabajar. Y dice, hoy en día todavía sigue habiendo soporte desde la versión 8. ¿Esto por qué? ¿Por qué sucede? Porque la versión 8 sigue siendo compatible con las versiones de Spring Boot. ¿Sale? Bien, amigo, tómalo ahí. Sin miedo al éxito.
¿Sale? Entonces, una vez que nosotros agregamos la primera parte, tenemos la parte derecha, y en la parte derecha podemos agregarle dependencias. ¿Sale? En este caso vamos a agregarle, si quieres, la de Spring Web. Vamos a agregarle JPA. Muy bien. A ver, vamos a ver qué otro starter. A ver, ahí si hay uno de test. Vamos a agregarle uno de test. No hay uno de test. Agrega el de MongoDB. Ok. Entonces, ahora sí, a ver, si quieres, vamos a darle el Generate Control Enter, el botoncito de abajo. Y lo que hace es nos va a generar un punto .fit y lo va a descargar a nuestro equipo. Muy bien, entonces ahora ese lo necesitamos, por favor. Vale, muy bien. Ya tenemos nuestra estructura, tenemos nuestro POM. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestro IDE, amigo, por favor, y vamos a importarlo. En este caso lo vamos a importar como un archivo, como un proyecto de tipo Maven. ¿Ok? Ok, ¿a dónde me dirijo? Ahí donde dice en el Andalay, vas a darle donde dice Import. Donde dice Maven. Existen Maven Projects. Ajá, ahí vamos a buscar el directorio. Ahí sí no me fijé dónde lo descargaste, amigo, perdón. Ahí dice Browse, ajá. Fíjense, igual ahorita que andamos en esto, lo ideal, no sé, por ejemplo, la primera vez que abren ustedes un IDE, normalmente les sugiere que utilicen un workspace, un directorio de trabajo, ¿ok? Igual ahí lo recomendable es que, para que llevemos un poquito de orden, es que muchas veces en donde nosotros tengamos la definición de nuestro directorio de trabajo, ahí sea donde nosotros alojemos todos nuestros proyectos. Esto nada más es como sugerencia, no es una reglita, ¿ok? O sea, ahí tenemos nuestra estructura. Y lo que les digo, allá tenemos la estructura tal cual de lo que es los prototipos de Maven. Pues ahí lo que comienza a hacer Maven es buscar todas las dependencias. Ahí suceden dos pasos. Hay un primer paso donde busca, que es el repositorio central. Y este repositorio central es donde está alojada la mayoría de todos los jar. ¿Sale? Una vez que encuentra el repositorio central, lo descarga a nuestro archivo local. Si quieren, vamos a hacer un paréntesis primero, antes de ver el proyecto, y vamos a ver dónde se alojan las librerías de forma local. ¿Les parece? O ya saben dónde se alojan las librerías manejadas por Maven. ¿En el M2? En el M2, exacto, amigo, en el M2. ¿Todos ya lo sabían esa parte? ¿Dónde? Digo, ¿todos ya sabían esa parte? Sí. Yo sí. Vale. Bueno, entonces no tenemos mucho que decir ahí, ¿no? Pero justo una vez que se han descargado, se almacenan dentro del M2, ¿sale? Entonces, fíjense, ahí lo que ya nos da es toda la estructura. Nosotros, ahí si te fijas, amigo, aparece hasta abajito la carpetita del target, que es lo que les decía, una vez que se haya compilado nuestro código, ahí nos va a arrojar el entregable, ¿ok?
Ahora sí, en este caso, como no tenemos nada, no hemos compilado nada, no tenemos nada ahí. ¿Ok? Ya tenemos toda la parte, tenemos la parte de lo que es el resource, la parte de nuestro código y la parte de test. Ahora fíjense, una vez descargada la aplicación, hay dos archivos importantes, lo que es el PON.xml, si quieres vamos abriéndolo. Y tenemos toda esa parte. Ok. Ahí, no, exacto, ahí en esa parte, en lo del grupo ID, tenemos el arquetipo que nosotros generamos. Y, por ejemplo, hay una sección de los tags que dice paren. Entonces, todo lo que va a trabajar en Spring Boot siempre va a manejar el esquema de un POM padre. ¿Ok? Este POM parent siempre lo vamos a ver y va a ser el starter parent. ¿Ok? Y lo que les digo, bueno, la parte más estática, la que nunca vamos a ver, es la parte del properties. Y a partir de ahí abajo pues ya tenemos la parte de dependencias. En este caso le habíamos puesto que vamos a utilizar JPA, que vamos a utilizar JPA con el MongoDB y el de el web, ¿no? Y todos ellos los maneja como starter, que lo que decíamos es el empaquetamiento de todas las librerías que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dentro de la carpeta de starter, dentro de los starter de web, va a haber anotaciones que son sumamente importantes para el desarrollo de aplicaciones web, ya sea aplicaciones monolíticas o aplicaciones como servicios web. ¿Ok? Vale. ¿Hasta ahí alguna duda? De momento no. Mande. Una pregunta, bueno, sí, quizás sí. ¿No es más fácil crearlo desde ahí, desde el IDE? Desde el IDE, sí. En este caso, lo único que nos permite hacer esto es Spring Boot. Spring Boot. Ajá. Sí, mira, de hecho ahí en la parte donde dice New, de hecho va a ser lo mismo, fíjense, en la parte de New Project, ahí donde dice Spring, ándale ahí, Spring Started Project, y la interfaz va a ser la misma, ahí sí se fijan. Okay, vale. Lo quise hacer en la parte del starter, porque no todos manejan el IDE de STS, pero sí, como bien dices, puede ser más fácil de ahí, ¿no? Porque el tema por supuesto es que consensé al principio y no todos lo teníamos. Okay. Bien, pero sí, de ahí también puede ser. ¿Qué dudas hasta ahí, chicos? No, realmente no hay dudas. O bueno, no hay parte no. Bien, entonces muchas gracias, Gabo. Vamos a seguirle, les voy a robar ya nada más 10 minutitos, ¿les parece? Ok. Vale, vamos a ver un temita rápido. Porque igual ya nos vayamos. Ahí se ve, sí. Vale. Pues fíjense, una vez que hayamos hecho la configuración, lo que nos vamos a enfrentar va a ser a lo que tenemos como
starter de nuestra aplicación, algo que va a ser nombrado con el nombre de nuestra aplicación más el apellido application, ¿sale? ¿Qué va a ser este archivito? Lo que vamos a tener dentro de este archivito, vamos a tener la entrada a nuestro proyecto, ¿sale? En este caso va a ser el disparador de lo que nosotros hayamos construido. En este caso, si, por ejemplo, construimos nuestro servicio como un servicio REST, prácticamente a partir de ahí nosotros generaríamos la entrada hacia nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros utilicemos este módulo, lo primero que vamos a hacer, se va a ejecutar el método main, y dentro del método main vamos a estar pasando lo que va a ser la clase estática que nosotros hemos generado, y vamos a invocar un método estático de la librería de Spring Application, ¿sale? Este método estático va a ser el método run. El método run va a ser el principal componente por el cual nosotros vamos a iniciar nuestra aplicación, ¿sale? Normalmente lo que les digo antes, cuando nosotros teníamos un sistemita una aplicación hecha con Spring puro, lo que hacíamos, no sé si se acuerdan, pero nosotros compilábamos el WAR, y a partir de la generación o la compilación del WAR, esperábamos a que esto se deployara, ya sea de forma local o en un ambiente, y hasta entonces nosotros ya podíamos utilizarlo y ya comenzar a tirarle pruebas, ¿se acuerdan? En este caso, pues bueno, no tenemos ningún tipo de configuración, y lo que hace es utilizar ese método estático, el del Spring Application. Pero para que esto funcione, hay ciertas cosas o consideraciones que se deben de seguir utilizando, como lo hacía con Spring. ¿Sale? La primera consideración es que tenemos una clase anotada con la anotación Spring Boot Application. Lo que les venía comentando de ayer es que esto es una metadata, ¿sale? Esto es una meta anotación compuesta por estas 4 anotaciones. Lo que es la anotación @component, que lo que va a hacer es le va a decir al proyecto que va a ser un componente. Vamos a tener la anotación componente scan, que es lo que les decían cuando trabajamos con versiones viejitas de Spring, pues esto lo que hacía era identificar todos los componentes o todos los servicios que fueran anotados con la anotación component o sus hijas, las anotaciones estereotipo, para que fueran consideradas por el contenedor de Spring, ¿sale? Y 2 nuevas que han salido es la del Enable Auto Configuration, que esta es parte ya de las últimas mejoras que tuvo Spring, el hecho de manejar ya todo por meta anotación, ¿sale? Y este es el que se encarga de cargar de forma automática los principales módulos de Spring para que pueda desplegar la aplicación, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros le damos run a un proyecto, esto es lo que sucede tras bambalinas, se ejecutan todo este tipo de configuraciones. Y bueno, por último, ¿por qué creen ustedes que Spring adopta el patrón de tener un servidor de aplicaciones interno o embebido, como le llaman? ¿Quién dice yo? Para facilitar el desarrollo, ¿no? Muy bien, para facilitar el desarrollo. ¿Alguien más? Fíjense, normalmente cuando se buscó el enfoque de utilizar el Spring Boot y los starters que ha manejado, se optó también por buscar lo que es la filosofía de container, ¿sale? Entonces, por ejemplo, acá vemos una comparación donde normalmente cuando antes nosotros trabajamos con una aplicación, esta aplicación nosotros le comenzábamos a subir todas nuestros EAR o nuestros WAR para que los alojara, y a partir de eso, una vez que esto ya los alojara y este servidor se reiniciara o estuviera jalando, nuestras aplicaciones iban a estar disponibles. ¿Ok?
Pero con el concepto de Spring Boot lo que sucede es que sigue el principio de container, ¿sale? Entonces, con el principio de container lo que hace es aislar nuestra aplicación de las demás. En este caso, si se fijan, por ejemplo, nosotros tenemos acá 2 instancias, mientras que en un servidor normal nosotros tendríamos una, ¿sale? Entonces, la filosofía de buscar el container va de la mano de lo que comentaba, el hecho de hacer un poquito más fácil la vida para el desarrollador y no se mete tanto en el tema de configuraciones de despliegue de las aplicaciones, ¿sale? Eso es el por qué trae el servidor embebido. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Muy bien, bueno. Pues ya nos pasamos un poquito de la hora. Ya nada más si quieren, igual, ¿me podrías ayudar otra vez, amigo, a compartir tu pantalla para ver cómo iniciamos o cuál es la acción para iniciar la aplicación, para iniciar ya el despliegue de una aplicación hecha en Spring Boot, por favor? Sí, está bien. A ver. Ahí va. Sí, muchas gracias. Está tardando un poquito. La computadora no es tan potente. Tranquilo, tranquilo. Ok, vale. Entonces, una vez que tenemos abierta, bueno, ya tenemos nuestro proyecto. El archivo que les digo es un .java que lleva el postfijo de application. Ahorita que reaccione. Pues fail. Ya. Ahí va. ¿Sale? Entonces, dentro de nuestra estructura de códigos fuentes, dentro del source main Java, tenemos el archivo que les digo que es el .java, pero lleva el apellido application, ¿no? Que en este caso, ándale ese mero, ¿no? Va a ser el punto de entrada de nuestra aplicación, ¿sale? Y con ese va a ser todo lo que les dije en automático. Va a ser la configuración y va a ser la preparación del servidor de aplicaciones embebido para poder desplegar nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, hay 2 formas de correrlo, ¿no? La primera es directamente sobre este archivito, le damos clic derecho y le damos un run as, ¿sale? Entonces, exacto, hasta la parte de abajo tenemos la parte del Spring Boot app. En este caso no tenemos nada de código, ¿no? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro servidor lo está levantando una vez que la consola comienza a escribir. Es exacto, comienza a escribir que toda la configuración de lectura de dependencias se está viendo. Entonces, fíjense, por ahí algo nos falló porque al momento de levantarla falló la aplicación. Creo que hace falta configurar la base de datos. Exacto, porque tenemos los starters de este base de datos. Si los quitamos del POM, ya nos dejaría inicializarlo. Vamos a quitarlos. Ajá, llévate esos 2, ándale. Llévate también JPA. Aquí, creo que sí, para la clase.
Listo, pues ya levantó. En este caso nos dice, bueno, no tenemos nada, nos va a dar 80-80. Fíjense, justo les iba a decir, hay una vez que lo haya inicializado y tenemos donde dice el Tomcat ha iniciado en el puerto 80-80, pero no tenemos ningún pad, ¿se fijan? Prácticamente con la dirección de nuestra aplicación sería un localhost 2.8080 y con eso estaríamos validando que nuestra aplicación haya levantado. En el caso antes que vayamos a agregar servicios o definiciones de servicios, exacto, esa configuración es correcta. Eso es correcto porque como nosotros no tenemos definida ninguna pantalla para resolver cuando se solicita la petición inicial, el Tomcat embebido la prepara por default. ¿Vale? Vale. Ok. Pues bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Creo que el día de mañana nos estaremos escuchando más temprano, ¿no? En el mediodía. Sí, es más temprano. Bueno, vale. El proyecto que quedamos, o por lo menos este es el que vamos a utilizar las clases que siguen. Sí, no, podemos iniciar otra vez desde cero. Le digo, hoy en día vimos 2 métodos. En el caso de los que tenemos el STS, lo podemos iniciar como un proyecto de Spring nuevo. Y si no, la otra es utilizar el Starter. ¿Vale? Si todos hicieron el ejercicio, podemos trabajarlo. Y si no, pues igual mañana llegando, en lo que vamos llegando todos, iniciamos con el Starter y hacemos un proyecto nuevo, ¿les parece? Ok. Vale. Es a la 1, ¿verdad? Mañana. Mañana es a la 1. Sí. Vale, pues muchas gracias, chicos. Nos vemos. Sí. Bye. Vale, hasta luego.